Bueno, buen día. Hoy vemos el último tema, así como para cerrar, ¿sí? Que se llama polinomio de Taylor o serie de Taylor, ¿sí? Taylor. Es un tema interesante porque tiene, o sea, se aplica, digamos, ¿sí? Ustedes nunca se preguntaron, o sea, nunca les quedó la duda de cómo hace la calculadora, cómo se ponen seno, coseno, logaritmo, o sea, cómo calcula los valores de esas funciones trascendentes, digamos, porque son funciones que no. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo? ¿Cómo hace la calculadora para darles un valor? ¿O cuál es la diferencia entre una calculadora más barata o mucho más cara? O sea, ¿cómo hace? Digamos, ¿sí? Si bien les voy a estar mintiendo un poquito en algunas cosas que después se las aclaro, la calculadora aproxima, o sea, no, digamos, es hasta la pregunta filosófica, digamos, ¿cuánto vale el seno de 1? El seno de un grado. Uno lo que hace es aproximar a ese valor, usando algo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo Taylor? Taylor dijo, yo tengo una función, ¿sí? X, Y. Tengo una función, supongamos que sea una función una función así. Y esa función es complicada o trascendente, o sea, no sé, puede ser el seno, el coseno, una función a la que no sé cómo calcularla. Entonces, como los polinomios, por eso es un polinomio, son más sencillos, dijo, voy a aproximar esa función con otra función que va a ser, supongamos, algo así. O sea, una función parecida. No es igual, pero es parecida. ¿Ah? Voy a marcar este punto a propósito porque es importante. Entonces él dice, en mi aplicación yo necesito la función f de x, la que está en azul, pero como es difícil, la voy a aproximar con un polinomio, que le voy a poner p de x. ¿Ah? Eso es lo que dice Taylor. Voy y vengo con algunas ideas, ¿no? La calculadora, lo que tiene cargado adentro de la calculadora no es seno, porque no sabe cómo calcular seno, coseno, logaritmo. Tiene cargado un polinomio. Después todo se lo discuto un poquito más, pero por ahora tomamos la idea, ¿sí? Entonces, porque la calculadora, ¿qué hace rápido? Suma, resta, multiplica y divide. Si suma y resta rápido, puede hacer potencia, digamos. O sea, puede hacer operaciones básicas muy rápidas. Y los polinomios, la estructura de un polinomio está formado por multiplicaciones y potencias, digamos, y algunas divisiones, pero eso lo hace rápido la calculadora. Entonces, bueno, Taylor dice, yo voy a encontrar un polinomio que es muy parecido a la función. Voy a aproximarme a la función con un polinomio. Y él dice, si yo pongo esto estaría mal, porque la función no es igual al polinomio. Son parecidas, pero no son iguales. Entonces esa igualdad no estaría correcta. Entonces le voy a sumar acá algo que le llamo resto o error. ¿Quién sería el error? Y bueno, sería, por ejemplo acá, ahí, sería esta diferencia, o sea, la diferencia entre la aproximación y la función me da un error. ¿Ah? Entonces ahora sí tengo una igualdad. La función es igual al polinomio más un resto. Como ese polinomio va a ser un polinomio de grado n, yo acá le voy a empezar a poner que voy a tener un polinomio de grado n y un resto de grado n. O sea, el resto asociado a ese polinomio. ¿Ah? Vamos a ver cómo es el polinomio. ¿Ah? Y lo que demuestra Taylor, él dice que si yo tomo el límite para n que tiende a infinito, ¿quién es n?
es el grado del polinomio. O sea, tomo más términos, hago un polinomio cada vez más grande, un polinomio cada vez mejor. Ese resto tiende a cero. Eso es lo que dice ese límite. Cuando n tiende a infinito, el resto o el error tiende a cero. O sea, cuando tomo infinitos términos, el polinomio y la función son iguales. Eso termina siendo un poco teórico porque yo en la práctica, yo no puedo tomar infinitos términos con un polinomio, sino que en algún momento lo corto al polinomio. ¿Ah? Entonces lo que tiene la calculadora es un polinomio con tantos términos, con un montón de términos, hasta que la precisión, o hasta que el error, sea tan chiquitito que yo no lo puedo mostrar ni en el display de la calculadora, o sea, porque si se fijan, la calculadora, no sé, tiene 8 dígitos, entonces no necesito más de 8 dígitos de precisión. La calculadora en realidad a lo mejor calcula con un poquito más de precisión porque ustedes suman y restan, tiene dígitos que no les muestra, pero en algún momento la calculadora lo corta. Y una calculadora más potente o más cara que otra tiene más dígitos, entonces tiene un polinomio más grande porque tiene capacidad de un poquito más de cálculo. ¿Ah? Me sigue más o menos con la idea, ¿no? Disculpe, no me quedó claro. Entonces, o sea, ¿depende todo del grado del polinomio o en qué tiene que ver? Sí, ahora no es de qué, porque ahora a este lo vamos a desarrollar. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer ejemplo con seno y coseno, sí. Vamos a ver el polinomio cómo es. Y la pregunta es buena porque ahora vamos a ver de qué depende ese polinomio, cómo se mejora la aproximación. Pero sí, a ver, tenemos un poquito de paciencia ahí. Entonces, esto es lo que dice Taylor, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se forma ese polinomio y cómo se hace para que la aproximación sea buena o mala o cómo se juega con eso. Fíjense, Taylor dice, voy a proponer un polinomio que tenga esta forma. Este es el polinomio de Taylor. Una constante, les voy a llamar C sub 0, más una constante por x menos a, más otra constante por x menos a al cuadrado, más otra constante por x menos a al cubo, más, bueno, y ahí sigo, una constante n por x menos a la n. ¿Ah? Entonces acá, como ya puse un polinomio de grado n, le voy a poner acá, este es el polinomio de Taylor de grado n. Ese es el polinomio que Taylor propone. ¿Ah? Son constantes, las c son constantes, por x menos a elevado a, bueno, acá está elevado a 0, por eso no aparece, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. O sea, hace un polinomio, esto después lo vemos como una serie de potencias. ¿Sí? Pero eso es un polinomio. ¿Y quién es a? A es un puntito donde, vamos a ver, la función y el polinomio coinciden, se cruzan o digamos, se intersectan ahí. O sea, yo exijo que el polinomio y la función en ese punto valgan lo mismo, como está en el gráfico, se cruzan. O sea, fíjense cómo va teniendo sentido. Si yo quiero que dos funciones se parezcan, una forma fácil es que por lo menos se crucen ahí. Entonces, en ese, si yo hago un zoom ahí, son bastante parecidas. Después se pueden empezar a abrir, pero ahí son iguales. Ese punto A, yo le voy a llamar, es el punto de aproximación. Es un punto donde digo, bueno, mi aproximación va a ser muy buena ahí. De hecho, ahí es excelente, ahí ven lo mismo, la función y el polinomio. Después, si me muevo un poquito por el costado, tengo error. ¿Sí? Porque no es lo mismo la función que el polinomio. Pero ahora vamos a ver cómo Taylor lo va mejorando, o sea, cómo va armando, porque, digamos, por ese punto yo podría pasar infinitas funciones rectas. O sea, que, ¿cómo hago para generar un polinomio que no solamente pase por ahí, sino que también se parezcan la función y el polinomio? Entonces, Taylor propone ese polinomio. Y ahora empieza a tirar ideas, y este es el desarrollo que quiero que hagamos para que entendamos la idea de cómo usamos conceptos, ¿no? Él dice,
Primero, voy a poner acá asterisco. Yo exijo que el polinomio mío, mi polinomio, evaluado en A, porque fíjense que el polinomio es una función de X, tiene X como variable. A es un número. Yo exijo que el polinomio evaluado en A valga lo mismo que la función evaluada en A. O sea, exijo eso, que se crucen ahí. ¿Qué pasa cuando el polinomio, fíjense que el polinomio está acá arriba? Si yo evalúo el polinomio en A, significa reemplazar todas las X por A, porque estoy evaluando esta P de X en A. Si yo reemplazo todas A, ¿sí? Se me van todos los términos que tienen X menos A, porque me queda A menos A, A menos A, o sea, al reemplazar X igual a A, se me van todos los términos, menos esa constante que no tiene el X menos A. Entonces, todo eso evaluado, o sea, yo lo pongo acá, el polinomio evaluado en A, me queda solamente la constante sub 0. O sea que ahí calculé cuánto vale ese primer coeficiente. Vale la función evaluada en A. O sea que si yo a la función que tengo la puedo evaluar en el punto de aproximación, en A, eso va a ser el valor del coeficiente sub 0. Entonces ya te voy a tener una idea de qué voy a necesitar para Taylor. Yo para poder desarrollar ese polinomio, a la función f, que es la que yo quiero aproximar, necesito sí o sí conocer cuánto vale, por lo menos en un punto, en el A. Fíjense ahí, y estoy entendiendo. Si yo quiero aproximar, que lo vamos a hacer ahora, o seno o coseno, el seno de 0 vale 0, o sea, es un valor conocido. Yo sé que el seno de 0 vale 0, por definición. Entonces, voy a usar ese valor para aproximar seno, porque es un valor conocido. Y mi aproximación después me va a servir para usar seno en otros lados. Entonces, con eso calculé cuánto vale el c sub 0. Ahora, con esto en realidad lo único que hice fue que el polinomio y la función pasen por el mismo punto, pero como Taylor dice, yo quiero que el polinomio se parezca a la función, voy a exigir esto. Voy a exigir que la derivada primera del polinomio, evaluada en el punto S, sea igual a la derivada primera de la función evaluada en el punto. ¿Y cuál es la idea? Ustedes ya tienen, digamos, que el concepto de derivada, que mide crecimiento, velocidad de crecimiento, o sea, todo el concepto de derivada, si yo hago que la función y el polinomio en ese punto tengan el mismo crecimiento o la misma velocidad de crecimiento, o sea, que sus derivadas sean iguales, estoy forzando a que sean parecidos, cada vez más parecidos. Entonces, fíjense, me dice que la derivada primera sea igual a la derivada primera. Entonces, ¿cuánto vale? Fíjense, lo hago con X primero. ¿Cuánto vale la derivada primera del polinomio que está acá arriba? Tengo que derivar ese polinomio. ¿Sí? Si yo derivo el polinomio, me queda la derivada constante es 0. La derivada de esto, de este término, es la derivada de x menos a vale 1. Por la constante es c1 más. La derivada de esto va a ser 2c2 por x menos a. ¿Sí? Porque el único término que se deriva es el paréntesis ese. Bajo el 2 y queda el 1. Más, derivo este término, es 3c sub 3 por x menos a al cuadrado, más, y si derivo este término genérico, va a ser algo así, es n, c sub n, por x menos a la n menos 1. ¿Ah? ¿Qué dice? Derivé el polinomio. Y ahora hago cumplir esta condición, me dice Taylor. Yo quiero que el polinomio evaluado en A, la derivada del polinomio que tengo acá, ahora la evalúo en A, me dé igual a la función evaluada en A. Si yo esto que está acá, a esa derivada, la evalúo en A, ¿qué me queda? Y bueno, se me van todos los términos que tienen x menos A. O se me van todos los términos menos el primero. Me queda que es igual a C1.
Y esa derivada valor A yo quiero que sea igual a la derivada de f valor A. Esta es la condición que puse acá. O sea que ahí calculé cuánto vale el C sub 1. ¿Es simple, le dieron? Sí, profe. Bueno, Taylor sigue y dice, quiero que la derivada segunda de mi polinomio valorada en A sea igual a la derivada segunda de la función valorada en A. O sea, dice, quiero que la función sea lo mismo del polinomio, que la derivada primera sea igual a la derivada primera, que la derivada segunda sea igual a la derivada segunda. O sea, como derivada segunda me mide concavidad, o sea, tengo todos esos conceptos. Si todo que sea lo mismo, voy a forzar que tenga la misma concavidad, o sea, voy forzando que tenga la misma forma. ¿Ah? Y el desarrollo es recursivo. Sé que hacen software algunos, ¿sí? O sea, yo voy iterando lo mismo, acá hago lo mismo recién. Me pide derivada segunda, o sea, tengo que hacer la derivada segunda del polinomio. Esta que está acá es la derivada primera. Si yo derivo esa derivada primera, me queda C sub 1, derivado de 0. Derivo esta partecita, me queda 2 veces C sub 2, más. Derivo este, que va a ser 6 veces C sub 3 por X menos A, porque baja el exponente. Más. Y el término genérico va quedando así, n menos 1, C sub n, X menos A la n menos 2. Porque al derivar esto me baja el exponente y se resta uno más el exponente. Esa sería la derivada segunda del polinomio. Ahora, ¿cuánto vale la derivada segunda de ese polinomio evaluado en A? Bueno, se me van todos los términos que tienen x menos a, o sea, de este más para la derecha, y me queda directamente 2 veces c sub 2. Y la derivada segunda del polinomio, yo decía que tiene que ser igual a la derivada segunda de la función valorada en el punto. O sea que de acá puedo despejar o calcular cuánto vale el coeficiente 2, que en este caso es derivada segunda, valorada en A, dividido 2. Y Taylor sigue, dice, bueno, creo que ya la idea la tienen, ¿sí? O sea, lo que dice Taylor ahora, quiero que la derivada tercera del polinomio sea igual a la derivada tercera de la función, siempre evaluadas en el punto. ¿Ah? Y quiero que la derivada cuarta sea igual a la cuarta, la derivada quinta igual a la quinta, sexta, y así hasta que yo quiera. ¿Ah? ¿Qué significa hasta que yo quiera? Y bueno, yo calculo, yo voy metiendo términos hasta donde yo quiera, hasta donde yo pueda, hasta donde yo necesite. Ahora, ¿qué quiere decir? Si yo sigo aplicando ese razonamiento, o sea, hago todas, lo mismo que hacemos acá, porque más derivada, voy a llegar, y lo voy a poner acá, que el C sub n, tengo una formulita, que el coeficiente n, cualquiera, lo puedo calcular fácil como la derivada n, evaluada en el punto, dividido n factorial. Factorial, ¿te acuerdas? Factorial de n, factorial de 3, por ejemplo, es 1 por 2 por 3. Factorial de 8 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Fíjense que esta formulita contiene a todo esto que calculamos acá. O sea, fíjense, si yo pongo n igual a 0, o sea, c sub 0 va a ser la derivada 0. Derivada 0 sería la función sin derivar, sobre el factorial de 0. El factorial de 0 vale 1. ¿Ah? O sea, me queda función sin derivar, valor el punto sobre 1. O sea, me quedó el primer coeficiente. Si pongo el n igual a 1, me queda derivada primera, valor en A, sobre el factorial de 1, que vale 1 también. O sea, me da este. Si pongo el c sub 2, me queda derivada segunda, valor en el punto, dividido el factorial de 2. Factorial de 2 es 1 por 2, o sea, es 2. O sea, yo encuentro una forma fácil de calcular todos los coeficientes que yo quiera. ¿Me sigue más o menos con la onda? Sí. Sí, sería como lo que vimos de series ayer, ¿no, profe? Tipo, va de la mano de eso, ¿no? Bueno, y por eso se ve acá, porque ese polinomio, voy a borrar acá. Este sería el desarrollo, ¿sí?
O sea, ¿qué tengo que hacerlo ahora? Reemplazar todos esos coeficientes acá adentro. ¿Ah? Entonces, el polinomio de Taylor de grado n escrito como serie, yo lo puedo poner así, es la sumatoria. Pues fíjense que es una suma. ¿Sí? ¿De qué cosa? De i que arranca en 0 hasta n. Acá guarda, porque en series, cuando uno ve sucesiones arrancan en 1. Cuando uno ve series, puede jugar con arrancar en 0 o en 1. En caso de que yo voy a arrancar en 0. ¿De quién? De el coeficiente sub i por x menos a elevado a la i. Acuérdense que es sumatoria. Ustedes que hacen software, sumatoria es un for, digamos, ¿sí? Es un for que arranca en 0 y termina en n. ¿Sí? Entonces, cuando i vale 0 me queda el coeficiente 0 por x menos a elevado a 0. O sea, se me va y me queda este que está acá. Cuando i vale 1 me queda el coeficiente 1 por x menos a elevado a 1. Me queda este que está acá. Más, porque es sumatoria. Cuando i vale 2 me queda el coeficiente 2 por x menos a la 2. O sea, esa serie se me va armando ese polinomio. Yo a esto lo puedo expandir un poquito, si hago así, i igual a 0n, en vez de poner ese c sub i, voy a poner esto que está acá, se voy a reemplazar. En vez de poner el c sub i, voy a poner esto que está ahí. Sería la derivada iésima de la función valorada en el punto sobre el factorial de i por x menos a elevado a la i. Así está puesto el polinomio en forma de serie. ¿Y cuánto vale n? Y bueno, yo tengo que estimar, bueno, vamos a hacer un ejercicio, pero cuando uno hace ejercicio, me dicen desarrollar el polinomio de Taylor hasta n igual a 3, significa que voy a hacer hasta un polinomio de grado 3. Voy a tener 4 términos, porque tengo el grado 0, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Mientras más términos yo tome, mientras más términos yo le agregue a la serie, mejor va a ser la aproximación. O sea, más chiquitito va a ser el error o el resto. ¿Sí, más o menos? ¿Me Sí, sigue sí. bien? Sí, profe. Entonces, con este método yo lo que hago es cualquier función trascendente, seno, coseno, logaritmo, todas esas, la puedo aproximar con un polinomio. ¿Ah? Y el polinomio es mucho más manejable, sirve para muchas cosas. Yo recién había dicho que le metí un poquito porque para seno y coseno, desde el punto de vista de computación, o sea, de cálculo de computadora, hay otros métodos con números complejos, hay otro algoritmo que es un poco más eficiente que Taylor. Entonces, seno y coseno muchas veces la calculadora hace otra cosa. Pero logaritmo, por ejemplo, usa Taylor. O sea, hace el polinomio de Taylor. Y acá me falta, voy a borrar acá. El resto se puede estimar. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no puedo calcular el error o el resto, porque si pudiera calcular el error y listo, sumo el error y tengo la solución hermosa, pero esto no lo puedo calcular. Pero sí se puede estimar. O sea, el resto tiene una formulita para estimarse, que es la derivada de n más 1 valuada en un punto epsilon por x menos a la n más 1 sobre n más 1 factorial. ¿Y quién es epsilon? Epsilon es un valor que está entre a y x. Esto lo vamos a hacer rápido, después les subo un ejemplo de cómo se hace. El error se puede estimar. ¿Va? Esto es en matemática, digamos, uno por ahí está muy acostumbrado a hacer cosas exactas. Para estimar, significa que yo tengo una forma de más o menos ver cuánto va a dar. Esto, después les subo un ejemplo. Entonces yo puedo de acá
más o menos calcular cuánto tiene que valer n para que mi error sea menor a un error determinado. O sea, ¿qué hace la calculadora? Dice, la calculadora tengo 8 dígitos, supongamos. ¿Ah? Entonces yo puedo estimar para una función particular cuántos términos necesito desarrollar de la serie para que el error me dé menos de los 8 dígitos. ¿Ah? Más o menos me sigo la idea, digamos, esto no me interesa tanto que lo sepa, pero yo después les subo un ejemplo con i a la x de cómo se estima ese error. Estos ya pasan a ser problemas más de aplicación. ¿Sí? Fíjense, a ver. Voy a borrar acá. Por acá. A ver, fíjense, hagamos uno fácil primero. Esto sería ejercicio, pero quiero que hagamos un ejemplo para ver cómo funciona Taylor, cómo se calcula Taylor. Si bien la fórmula es larga o parece largo, los ejercicios o las aplicaciones que yo uso no terminan siendo tan largos. Fíjense, yo voy a decir, desarrollar el polinomio de Taylor hasta n igual a 5, voy a poner, porque se me ocurrió a mí. ¿Ah? Y alrededor del punto a igual a 0. O sea, mi punto de aproximación es el 0. El valor de x de aproximación es el 0. Entonces, ¿cómo se haría? Yo tengo que desarrollar ese polinomio, desarrollar esa serie hasta n igual a 5. O sea, debo tener 6 términos de esa función. Ahora empiezo a hacer cálculos, fíjense. Yo para desarrollar la serie me pide la derivada 1, o sea, la derivada 0, la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, la derivada 4, la derivada 5, valuadas en el punto que me dieron, en 0. ¿Ah? Y acá tengo una ventaja que para e a la x, para este caso en particular, la derivada, ¿cuánto vale la función en 0? Primero. O sea, la función sin derivar, que sería el primer coeficiente, valuada en 0. Me da 1. ¿Sí? Pero e a la x tiene la particularidad de que su derivada es e a la x. ¿Sí? O sea que la derivada primera es e a la x y la segunda es e a la x. O sea, todas sus derivadas son e a la x. O sea que todas sus derivadas, o sea, derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, acá va así, como para simplificar un poquito, ¿sí? Todas las derivadas de esta, valuadas en 0, me van a dar 1. ¿Sí? O sea, ya estoy simplificando un poco la cosa por una cuestión de este ejercicio en particular que es e a la x. O sea que todas las derivadas que yo ponga acá, valuadas en el punto 0, van a valer 1. ¿Sí? O sea que en este caso, el polinomio de Taylor es bastante sencillo. Fíjense, voy a poner a propósito acá. El polinomio con n igual a 5. Y ahora sí lo voy a aplicar. ¿Ah? Aplico esa sumatoria. ¿Sí? Claro, i igual a 0. Tengo que reemplazar 0 ahí. Me queda la derivada 0, o sea, la función sin derivar, valor en 0, que me dio 1. Sobre el factorial de 0, que vale 1, me queda 1. Por x menos 0, porque vale 0, o sea, x, elevado a 0, que me da 1. O sea que esto me queda 1 más. ¿Me sigue, no? Este sería cuando apliqué i igual a 0. Ahora voy a aplicar i igual a 1. Me queda derivada primera, valor en 0. La derivada primera, valor en 0, para este ejercicio vale, lo voy poniendo acá. 1 dividido el factorial de 1, que va a ser 1, ¿sí? Por x menos 0, o sea, x, elevado a la 1, más. Este sería el 0, el 1, voy al 2. Derivada segunda, valor en 0, vale 1 sobre factorial de 2 por x menos 0, o sea, x elevado a la 2, más, bueno, acá lo hago rápido, pero es así, 1 sobre factorial de 3 por x al cubo, más 1 sobre factorial de 4 por x a la cuarta, y acá en el ejercicio del pedido está n igual a 5,
acá hay factorial. 1 sobre 5 factorial, x a la quinta. ¿Ah? Si a esto, que ahí yo lo desarrollo un poco grandote, lo simplifico un poquito, o sea, saco todas las cosas que por ahí no sirven, un montón de unos, me queda así, 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre factorial de 3 más x a la cuarta sobre factorial de 4 más x a la quinta sobre factorial de 5. ¿Ah? ¿Qué sería el resultado del ejercicio si fuera un ejercicio de Taylor? ¿Ah? ¿Me sigue más o menos o no? Sí, profe. Bueno, ¿y cuál es la idea? Yo tenía e a la x, o sea, mi función es e a la x, y esta función es trascendente, o sea, yo ahora quiero calcular, supongamos, ¿no? ¿Cuánto vale e elevado a la 1 medio? Supongamos. ¿Ah? ¿Cuánto vale eso? Entonces, y no tengo una calculadora, o tengo una calculadora muy básica donde no tengo e. Entonces, ¿qué hace la calculadora? Ustedes ponen eso en la calculadora y eso lo que hace es reemplaza 1 medio en ese polinomio. Y ese polinomio es fácil, es calculable. O sea, tengo que poner 1 más 1 medio, o sea, hacer todas esas operaciones y me va a dar un valor que es calculable. Y eso es lo que la calculadora me dice como e a la 1 medio. ¿Sí? Fíjense, yo para hacer Taylor, yo necesité conocer, o sea, a la función, yo necesito saber cuánto vale la función en el punto A y sus derivadas en el punto A. Ese es el requisito que yo necesito para Taylor. La calculadora tiene un polinomio mucho más grande que esto para que la precisión sea bastante buena. ¿Sí? Fíjense, a ver, a ver, un segundo, acá. Fíjense, a ver, ahí termino la pantalla mía, ¿sí? Igual a e a la x. Eso que yo grafiqué es e a la x, ¿ah? O sea, la gráfica de e a la x. Yo voy a graficar ahora el polinomio de Taylor. Fíjense, yo puse, ¿están viendo la pantalla mía ahí, sí? Sí, profe. Fíjense, el polinomio de Taylor, me vuelvo a ver el pizarrón, lo tengo aquí en cuadrado, ¿no? Si yo en vez de haber hecho n igual a 5, hubiera hecho n igual a 1, hubiera hecho este y este, o sea, si me hubiera terminado acá el ejercicio, todo esto hubiera estado. O sea, hubiera hecho una aproximación con n igual a 1, y hubiera sido una aproximación bastante mala, porque tomé poquitos términos, si hago n igual a 1. Yo ahí lo que hice en el GeoGebra, grafiqué, por ejemplo, vuelvo ahí, 1 más x, que serían esos dos primeros términos. Entonces, uno ve y dice, no, pero bueno, esa recta no es muy parecida a e a la x. Pero, en el punto de aproximación, que es 0, yo voy a hacer zoom, o sea, acá cerquita, la función y la recta son parecidas. De hecho, son bastante parecidas ahí. O sea, es una aproximación mala, pero la aproximación tampoco es tan mala si me muevo en un entorno cerquita del x igual a 0. ¿Sí? Y ahora lo que yo hago es, ¿qué pasa si agrego más términos? Voy a agregar el que le sigue. X al cuadrado dividido 2. Fíjense cómo la recta se me transformó en una parábola y la que está en rojo ya empieza a parecerse un poquito más a la que está en verde. ¿Ah? De nuevo, me empiezo a alejar del 0 y la aproximación se empieza a empeorar. ¿Ah? Ahora agrego un término más x al cubo dividido 3 factorial. O sea, no sé si se dan cuenta cómo se va pareciendo cada vez más x a la cuarta dividido 4 factorial. Fíjense que incluso a la derecha ya se empiezan a confundir la roja con la verde.
más x a la quinta dividido 5 factorial. ¿Me siguen con la idea, no? Sí, profe. Bueno, y lo que tiene bueno Taylor es que uno no necesita calcular todo porque uno ya ve que hay una reglita cuando hace un ejercicio y dice, yo acá ya sé cómo van a ser los términos que siguen, son todos x a la n sobre n factorial. O sea, acá le agrego otro más. Bueno, y voy mejorando cada vez más la aproximación. ¿Ah? Si yo hago zoom, voy a hacer zoom por acá, y en algún momento voy a ver si la puedo encontrar, pero si se fijan, empieza a ser cada vez más difícil encontrar dónde la aproximación, ahí se ve la diferencia, ¿eh? Ahí veo que no son iguales, pero mientras más términos yo le agrego, si le agrego otro más, es más, x a la séptima dividido 7 factorial, se me volvieron a juntar. Y tengo que hacer mucho más zoom. ¿Ah? No sé acá. Bueno, yo acá, fíjense, voy a poner acá, abrir, yo tengo un GeoGebra un poco más elaborado. Esto es Da Vinci 2, este es Taylor. Fíjense, a ver. Voy a poner acá, este es un GeoGebra un poquito más complicado, pero voy a poner, no sé, coseno. Fíjense, la que está en verde es coseno, ¿sí? Y eso que está ahí en marroncito es la aproximación de Taylor. Con n igual a 1 me queda una recta. Acá en el A, en el deslizador esto, yo pongo el punto donde voy a aproximar. Supongamos el 0. Ahí. Y el punto B, este que está acá, es ¿qué error tengo yo si uso Taylor para calcular el valor de coseno? Supongo que lo pongo en 1. A ver, acá lo voy a poner en 1. Ahí está. O sea, yo estoy diciendo, quiero calcular el coseno de 1. ¿Sí? Pero como no sé calcular coseno, voy a usar Taylor. ¿Y quién es Taylor? Por ahora es esa recta. Entonces, la diferencia que hay entre lo que vale coseno y lo que me da mi polinomio, es ese que están puntitos ahí, me está dando un error de menos 0,45, o sea, un error grandote, estoy casi 0,5 de error. ¿Pero por qué tengo tanto de error? Porque n es muy chiquito. Si yo empiezo a, miren, agregué un término más a Taylor, la recta se me transformó en una parábola ahora. El error que cometo ahora es 0,04, o sea, un error medianamente chico ya. Y si empiezo a agregar más términos, o sea, ahí van viendo cómo el polinomio se va acercando, o sea, se va pareciendo cada vez más a coseno. ¿Ah? Acá yo lo tengo hecho en GeoGebra y acá yo voy por el término 26. O sea, estoy tomando 26, 27 términos porque es el nivel 26. O sea, estoy tomando muchos términos. ¿Ah? Y el error me da 0, no porque sea 0, sino porque acá en GeoGebra ya no puedo, ya no tengo, o sea, me da menos error de lo que GeoGebra puede calcular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, profe, de 10. Fíjese que en algún momento ahí tengo error. Y me voy a ir acá a propósito. A ver, ahí. Fíjense, ahí tengo error. Si el punto que yo quiero usar, el B, me alejo, o sea, me alejo del punto de aproximación, el error también aumenta. O sea, la aproximación de Taylor es mejor, y esto se pregunta, por eso los digo. ¿Cuándo es mejor la aproximación de Taylor? Cuando tomo muchos términos, o sea, mientras más términos tome, mejor es la aproximación. ¿Sí? Y segundo es cuando yo trabajo, o sea, cuando yo use el polinomio de Taylor para calcular valores que están cerca del punto de aproximación. Si yo me alejo del punto de aproximación, el polinomio y la función se empiezan a desconocer, se empiezan a separar, digamos, empiezo a tener más error. ¿Ah? Ahí yo me moví medio lejos del punto de aproximación, pero yo, por ejemplo, acá puedo mover el punto de aproximación cerquita de ahí, o sea, acá estoy haciendo un Taylor, en vez de hacerlo alrededor de este punto, lo estoy haciendo alrededor de otro punto. Entonces la aproximación mejora porque estos dos están cerquita. ¿Ah? Más, ¿se entiende más o menos la onda?
Sí, sí. Logaritmo de X. Profe, entonces cuando cambia el valor de A, digamos, cambian, digamos, los términos del polinomio. Sí, va a cambiar todo el polinomio. En realidad lo que va a cambiar en el polinomio, fíjate que es X menos A, X menos A. Ahora vuelvo al pizarrón y lo vemos, pero sí. Uno tiene que elegir el punto A. Ahí me vengo acá. Me vengo acá. Porque hay que ver algunas cosas acá. Claro, el polinomio tiene esta forma, ¿sí? El punto A es el punto de aproximación, es el punto donde la aproximación va a ser excelente, porque ahí van a ver lo mismo. Y en mi problema de aplicación, yo voy a trabajar con valores, o sea, los valores que yo voy a usar para darle X tienen que estar cerquita de A, porque si me voy lejos de la aproximación empieza a ser mala. Entonces tengo que o sumar muchos más términos, o no irme tan lejos del A. Pero, o sea, ¿cuál es el problema que tengo con Taylor? Yo necesito, para poder hacer Taylor, conocer cuánto vale la función en el punto A y sus derivadas, ¿sí? O sea, no puedo elegir, yo no podría haber puesto acá el A igual a 8, porque no sé cuánto vale E a la 8, ni la derivada de, bueno, todas las derivadas son iguales. ¿Cuánto vale E a la 8? Salvo que yo supiera, E a la 8 vale tanto, podría hacer Taylor en ese A. Yendo más a la práctica, uno elige valores sencillos o valores que me sirvan, ¿sí? Taylor, yo lo agrego acá en el título, McLaurin, vino otro y dijo, vino otro que se llama McLaurin y dijo, la verdad es que hacer A igual a 0, simplifica mucho la cosa, porque si A vale 0, todos estos paréntesis me quedan mucho más chiquititos. Fíjense que acá la serie no me quedó X menos algo, me quedan todos los A igual a 0. Entonces, cuando se habla de polinomio de McLaurin, es lo mismo que el polinomio de Taylor, pero McLaurin sobreentiende que A es 0. O sea, en este ejercicio que hicimos acá, yo podría haber dicho, desarrollar el polinomio de McLaurin de E a la X para n igual a 5. No doy el A igual a 0 porque cuando digo McLaurin se sobreentiende que A vale 0. ¿Sí? Se usa mucho más McLaurin, se usa mucho más McLaurin porque A0 simplifica el ejercicio. El 0 es un valor cómodo. ¿Ah? ¿Me sigue más o menos con las ideas, los conceptos? ¿Sí? Sí. Después, todo esto termina siendo aplicación o problema porque, por ejemplo, digamos, aquí hay que poner un poco más de qué quiero hacer. Si yo quisiera hacer seno, supongamos, ¿no? Seno hace más o menos así. Si yo tuviera que aproximar a la función seno un valor cómodo, vuelve a ser el 0, porque el seno de 0 vale 0, el coseno. Acuérdense que yo necesito saber cuánto vale la función en 0 y sus derivadas. La derivada de seno es coseno y el coseno de 0 vale 1. O sea, calcular seno y coseno en 0 es fácil, lo sabemos. Y para el caso particular de seno y coseno, fíjense, si yo acá tengo pi sobre 2, ustedes saben que entre 0 y 90 grados, yo teniendo los valores de seno entre 0 y 90, después puedo calcular todo el resto, porque el seno de, no sé, supongamos 91 grados, un poquito más allá, va a ser igual al seno de 89 grados. O sea, yo teniendo buena aproximación en esta parte, entre 0 y 90, ¿sí? Todo el resto no me importa porque lo calculo fácil. O sea, no hace falta tampoco hacer tantos términos para que la función sea igual. Solamente necesito que en esta partecita la aproximación sea muy buena. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. O sea, yo puedo llevar cualquier ángulo a este lado. De hecho, lo han hecho en secundario, o sea, el seno del ángulo más 90. O sea, hay formulitas para llevar cualquier ángulo acá adentro. Entonces, eso ya pasa a ser cómo uso esta herramienta para poder hacer lo que quiera. Y la última cosa que quería decirles de esto es
Si yo hubiera hecho Taylor hasta n igual a 1, si yo hubiera hecho n igual a 1, se me van todos estos, se me quedan estos dos. ¿Sí? Y si lo ven, o sea, si hacen el ejercicio, estos dos términos con eso es la recta tangente. O sea, si yo a Taylor lo freno en 1, tengo dos términos, me queda igual a la recta tangente. Por eso se dice que la recta tangente es la mejor aproximación a una función, o la mejor aproximación lineal. ¿Sí? Porque acuérdense que si viene un polinomio sencillo, el polinomio más sencillo de trabajar, o que se usa mucho, es la recta. Porque a medida que yo agrego términos, se supone cuadrático, cúbico, se complica un poco, pero los dos primeros términos me forman una recta. Esa recta es la recta tangente y sería la mejor aproximación lineal a una función. En muchos problemas de ingeniería, eso se llama linealizar un problema. No sé, supongamos, bueno, ustedes no son, pero si yo tengo acá, esto es la curva de un diodo, esto va a ser corriente y esto va a ser tensión, ¿sí? Muchas veces yo necesito en un problema de ingeniería trabajar con una curva que es exponencial o complicada, pero a veces yo digo, bueno, yo necesito trabajar acá, ¿sí? O sea, mi problema de aplicación necesito hacer algo ahí. ¿Ah? Entonces, es mucho más sencillo. A esa parte de la gráfica es bastante recta. Entonces, en vez de trabajar con esa curva que es complicada, yo calculo una recta tangente que pasa por ahí, ¿sí? Y tengo un pequeño error, pero para en general un problema de ingeniería, uno puede tolerar eso. O sea, un sensor, ustedes son de sistema, bueno, algunos a lo mejor hacen cosas con micro. Digamos, un micrito no tiene mucha capacidad de procesamiento muchas veces, entonces es mucho más sencillo trabajar con algo que es una recta, que son dos cálculos, que trabajar con una exponencial, porque al final no tengo tanto error en mi trabajo. ¿Se entiende la idea, no?